Hola, bienvenida y bienvenido a una edición más de esta columna de Localeando. Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos quienes han tomado unos minutos para ver los videos que están disponibles ahí. Muchísimas gracias, la verdad. Y bueno, ojalá que el contenido que estoy publicando sea de tu interés y te suscribas al canal. Bueno, comenzando, el día de hoy quiero abordar otra vez el tema de la movilidad. Y ahora quiero hacer un breve contraste entre la 4T y los casos de Monterrey y Saltillo que son gobernados por la oposición. ¿Ok? Entonces, bueno, este tema lo he venido abordando en los últimos días debido al problema enorme de movilidad que hay en Saltillo, que es mi ciudad de origen, y cuyo contexto pues, es muy similar en Monterrey, en Guadalajara, Chihuahua y otras ciudades que son gobernadas por la oposición, ya sean los estados o los municipios o los dos, ¿no? Y bueno, en esos videos he citado de manera muy leve, pues el buen trabajo que ha realizado la 4T en algunas ciudades o estados donde ha gobernado. Ahora quiero entrarle un poquito más al tema, ¿ok? Y se debe esto a que en días pasados, la semana pasada, el Estado de México, el gobierno del Estado de México anunció pues la entrada, el diseño, la implementación de unas nuevas rutas de transporte. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tengo mi guión, como siempre, de 5 puntos y los iré comentando en el transcurso del video. Bueno, el tema del tráfico en la Ciudad de México y en el área metropolitana de la Ciudad de México siempre ha sido un desastre. Aquí estoy abordando una nota del 2016. Yo tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México en dos ocasiones, del 2001 al 2005 y luego del 2012 al 2018, y sufrí estos tráficos y sobre todo la contaminación, ¿verdad? Pero sobre todo estos tráficos vehiculares, y tú puedes ver aquí en esta imagen cómo hay un sinnúmero de rutas de transporte público, pues, y acá hay más, haciendo más bulto, pues, o haciendo más tráfico en una vialidad, pues, de alta velocidad, ¿no? ¿Qué diferente sería si hubiera nada más un metrobús, ¿no? Y que estuviera agilizando el tráfico y no estuvieran los pasajeros aquí estancados. Pues bueno, eso es lo que yo viví en aquellos años, en aquellos momentos, pero ahora las cosas han ido cambiando poco a poco, ¿no? El Estado de México pues está muy pegado a la Ciudad de México y entonces la Ciudad de México inició con su proceso de renovación, no de renovación, sino más bien de implementación de su estrategia de movilidad, pues en el 2002, 2003, allá cuando estaba AMLO, ¿ok? De alcalde, y guste o no, hay que reconocérselo, él fue el gobernante de la Ciudad de México que empezó con el tema del el Metrobús allá por el 2002, 2003, ya he comentado esa historia en tiempos pasados. Y bueno, el Estado de México, gobernado por el PRI hasta el 2023, tuvo la oportunidad de replicar rápidamente esa inercia que había implementado el gobierno de la Ciudad de México poco a poco, pero no lo hizo. No lo hizo, no empezó a la par con el gobierno de la ciudad, insisto que empezó en 2002, sino que allá por el 2011 empezó más o menos a dar unos pasos con el tema del Mexibus, pero lo hizo de manera muy corta, muy limitada y ya demasiado tarde. Y como todos sabemos, pues el PRI perdió la elección y Delfina se convirtió en gobernadora en el 2023. Pues bien, a 2 años de que la 4T ha entrado a gobernar en la Ciudad de México, hoy ya comienzan a verse algunas acciones de lo que va a hacer esta Delfina, este gobierno de la 4T en la Ciudad de México. Ha hecho otras cosas en estos 2 años, pero una de las más importantes es esto que acaba de anunciar y que tiene que ver con esto que tú estás viendo y que dice: esas serán las primeras 20 rutas de la red de transporte mexiquense, ¿ok? Entonces aquí en esta nota que voy a dejar publicada en la descripción del video y junto con todas las demás notas que aquí estoy haciendo referencia, pues se explica, ¿no? Cuáles son las rutas, de dónde van a ir, y no voy a entrar en detalle, simplemente quiero hacer la observación. Mira, aquí estás viendo el mapa. Si te fijas, acá está la Ciudad de México, pues ¿cómo se llama? El límite político, ¿no? Y límite geográfico de la Ciudad de México, y luego acá todas estas
nuevas líneas de transporte que van a implementar ahora. Y a esto adicional del Mexibus que se ha ido incrementando rápidamente bajo el gobierno de la 4T con otras líneas que aquí no están destacadas. ¿Por qué? Pues este artículo, este post, esta foto se trata sobre estas nuevas rutas que se va a implementar en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el lado del Estado de México. Bueno, entonces el mensaje aquí es que, bueno, la 4T no está, digamos, perdiendo el tiempo en este tema, el tema de la movilidad. Ahí están las acciones que han hecho en la Ciudad de México, ahí están las acciones que están empezando a hacer en la ciudad, en el Estado de México. Ya he comentado las acciones que han hecho en San Luis Potosí. No lo gobierna Morena, lo gobierna el Partido Verde, pero son de la 4T, ¿no? Y bueno, ¿y qué sucede con Monterrey y con Saltillo, que son los temas que quiero contrastar? Bueno, pues tenemos que en Monterrey, en el lado de Nuevo León, bueno, la zona metropolitana de Monterrey, tiene el segundo peor transporte público en México, según un estudio del Centro Mario Molina. Y por esas mismas anda el transporte de la ciudad de Saltillo, donde pues en ambas ciudades evidentemente el tráfico vehicular es insoportable y el transporte público ha ido perdiendo usuarios porque pues su calidad ha ido mermando. Ok, ahora, dado el tráfico que está sucediendo en las principales ciudades del país, pues evidentemente está convirtiendo en un tema político muy sensible. Y esto ha hecho que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ¿ok? Se meta ahora el tema del transporte. Y digo se mete porque el tema del transporte público no es responsabilidad de los gobiernos municipales, sino que es coordinado, es regulado por el gobierno de Samuel García. Pero el plan de transporte público y de metro de Samuel García, pues no ha puesto, ha sido un desastre. Ha habido muchos atrasos, con sus broncas con la oposición en el Congreso ha impedido que los recursos fluyan. La construcción de las 3 líneas del metro, hay retrasos y el reordenamiento del transporte público a través de autobuses tampoco tiene para cuándo terminar. Entonces, pues aquí está reflejado en este índice, ¿no? Entonces, de aquí que, insisto, el alcalde de Monterrey le está entrando al tema, a pesar de que no es de su, digamos, incumbencia, y él puso o anunció en noviembre pasado, pues, la puesta en marcha de algunas rutas de transporte, se llama Regio Ruta, ¿ok? Y con las inversiones respectivas, los camiones que se van a destinar, en una primera fase 150 camiones, etcétera, y que el día de la semana pasada ya anunciaron la primera licitación, o sea que el alcalde de Monterrey va en serio. ¿Por qué? Porque sabe que el tema de la movilidad es muy importante. Y este tema, ¿cómo diré? No invasión, bueno, sí vamos a llamar la invasión de facultades del gobierno municipal en este caso contra el Estado, me recuerda también lo que hizo Corregidora Querétaro con su programa de transporte Movivan, donde también el gobierno del Estado es responsable de la movilidad en transporte público de Querétaro, pero pues dadas las limitaciones de ese transporte también, pues el gobierno municipal de Corregidora dijo, también le voy a entrar al tema porque esto me va a generar más problemas y me va a tener descontento a los ciudadanos. Bueno, ya para ir terminando, entonces me paso al último tema, que es el de Saltillo. Ya lo he analizado en varias videocolumnas, te invito a que las veas. Pero ahora simplemente actualizar aquí el tema en el sentido de que ahora el gobierno del Estado, que acaba de cambiar de estrategia y bueno, creó el Instituto Municipal de Transporte, Movilidad Sustentable y bueno, y ha generado algunas primeras acciones ahí para corregir algunas vialidades ahí en el sistema Zarape. Analiza pues la posibilidad de incorporar nuevas rutas troncales oriente-poniente y sur-norte de transporte público en la ciudad. Y la verdad que pues yo no sé si ya estamos en épocas en el caso Saltillo de seguir analizando y analizando y analizando, porque el tema está muy abordado, las autoridades de Saltillo saben cuál es el problema, las de Monterrey, en este caso Samuel, sabe cuál es el problema y la verdad es que los gobiernos de oposición del PRI y del PAN le han tenido un exagerado respeto a los dueños del transporte público, que son pues gentes muy poderosas y en muchos casos hay vinculaciones ahí entre los gobernantes con los
líderes de estos organismos y que por lo tanto no quieren atacarse o no quieren por romper esa alianza que tienen. Esto en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, insisto, en Saltillo, pues un caso muy similar a la zona metropolitana de Monterrey. Y yo me voy aquí al tema final de la nota, más bien a la parte final de la nota donde dice, persona, Eduardo G.C., dice, pregunta 1, ¿cuánto va a tardar el dichoso análisis? Respuesta, todo el periodo de Javier Díaz, que es el nuevo alcalde. Pregunta 2, ¿qué quiere decir transición muy gradual? Respuesta, 2 o 3 periodos más, es decir, 9 años. Así que aguanta corazón. Bueno, pues este es el reflejo de la ciudadanía en el caso de Saltillo, en el caso de Monterrey y en el caso de todas esas ciudades gobernadas por la oposición. Ahora, para el caso de Saltillo, ya con eso termino, el gobierno del estado pues tampoco le ha querido entrar al tema de manera contundente, solidaria con el gobierno municipal de Saltillo. Lo ha apoyado, sí, con algunos recursos para que compren algunas unidades, etcétera, pero así de que haya sentado a la mesa a todos los actores para que pongan orden, pues no lo han hecho. Entonces, ¿por qué? Porque el caso de Saltillo, miren las rutas que tenemos de Saltillo, es un espagueti, las rutas de Saltillo, es, por no decir un desastre, y por lo tanto, pues la gente no se quiere subir al transporte, además porque no hay unidades, se tardan mucho, y llegar de un destino a otro te toma, pues, prácticamente más de 1 hora o 2 horas. Bueno, concluyendo ya para no ser más largo esta video columna, miren, la 4T le ha dado muchas cosas negativas a México. Lo último es el desastre que tenemos en el tema de la reforma judicial, ¿ok? Eso es indudable y ha dado un paso para adelante en algunos temas, pero hemos dado 3 pasos para otros. Como lo señalé, en caso de la oposición, pues no han querido entrar al tema de la movilidad y esto es un grave error desde mi punto de vista porque el tráfico vehicular ha empeorado mucho en las ciudades de México y la movilidad hoy en día se ha convertido en un tema de alta prioridad. Entonces, el mensaje a la oposición es que si no quieren perder espacios, o más bien, sí, espacios, gobiernos, etcétera, pues tienen que comenzar ya a ponerse las pilas en serio. Esto de analizar otra vez y haciendo eco a lo que dijo este lector, de que no hay para cuando termine el análisis en el caso de Saltillo, el caso de Monterrey, el caso de ciudades similares, pues es un indicio de que simplemente están pateando el bote y no quieren resolver el tema de fondo. Ya he propuesto aquí algunas ideas para el caso Saltillo. Obviamente no soy experto en el tema, le sé a otros temas, pero no hay que ser tampoco experto para saber cuál es el sentido común o cuáles son las soluciones comunes básicas que se requieren para solventar un problema. Así lo que se requiere pues es voluntad, ¿no? ¿Lo entenderá la oposición y actuará en consecuencia? Pues eso está por verse. Por lo pronto, pues bien por el Estado de México que va a tener estas nuevas rutas de transporte público y en vía de la buena. Por lo pronto, ahí lo dejo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.